Desde el planteamiento que les voy a realizar, que va a girar en torno a unas ideas para una mejor vida urbana, quiero presentar la importancia que tiene el espacio público en las ciudades. Sabemos que el espacio público ha sido visto como un escenario propicio para la interacción con los otros, también un escenario diseñado precisamente para que se generen encuentros y además como un espacio de conectividad. El planteamiento entonces va a girar en torno a la complejidad que tiene el espacio público en las ciudades, pero con una arista adicional que tiene que ver con reconocer que el espacio tiene unos contenidos, por lo tanto no puede ser visto como un espacio neutral. Dentro de esta perspectiva, cobra un valor muy importante reconocer que existen unos momentos que configuran la construcción del espacio público urbano. Entre estos momentos se encuentra la concepción para referirnos a cómo un espacio ha sido concebido, el uso para referirnos a las maneras en que se usan los espacios públicos en las ciudades. Y en tercer lugar, pero no menos importante, la gestión. Esto para referirnos a que el espacio público necesita ser regulado. Bien, pero lo importante aquí es que estos tres momentos comienzan a tener una interrelación entre sí. A la hora de vincular uno de los contenidos importantes en el espacio público urbano, que desde estas ideas para una mejor vida urbana, giraría entonces a la necesidad de reconocer que el género se convierte en una de las facetas importantes en la planeación de los espacios. Cuando se habla del género, pues inmediatamente se remite a uno de los principios que la planeación urbana debería tener en cuenta. Este principio es el principio de la ciudad incluyente. ¿Por qué tan importante? Pues porque esto se irradia a todos los componentes de la ciudad. Desde esta orientación podríamos decir que cuando miramos cómo se usan los espacios públicos de las ciudades, es tan importante hacer las reflexiones desde el principio de la ciudad incluyente porque vinculamos la perspectiva de género y esto se traslada directamente a las formas de apropiación que podemos tener las personas en estos espacios. Estas formas de apropiación involucran directamente la sociabilidad entre las personas, el reconocimiento por los extraños, pero también la adquisición de las reglas de uso de los lugares. Además, la interrelación que se pueden dar entre estos para lograr apropiaciones que estén relacionadas directamente con los apegos, también con los arraigos que podamos tener por los espacios. Cuando digo arraigos y apegos, estos generalmente consideramos que se dan en mayor medida en esos espacios públicos diseñados para el encuentro. Pero bien, cuando hablamos de espacios públicos de conectividad, podríamos pensar que en mayor medida se dan prácticas de fugacidad. Otra cuestión interesante en este planteamiento es que este principio de ciudad incluyente se irradia a los componentes de lo que constituyen la experiencia en la construcción del espacio público. He dicho también que existen dos perspectivas desde las que estoy mencionando que el espacio público puede brindar a los ciudadanos. Uno, el encuentro y otro, la conectividad. Entonces, cuando hablamos de los espacios públicos de conectividad, pues encontramos que desde varias investigaciones nos muestra que cuando hacemos uso de estos espacios necesitamos generalmente transportarnos en medios de transporte masivos, por ejemplo. Pero las investigaciones nos han mostrado que no necesariamente se están teniendo en cuenta todos los movimientos y todos los recorridos que, por ejemplo, las mujeres hacen durante un solo día de su cotidianidad. También nos han mostrado que es necesario garantizar la seguridad cuando las personas nos valemos de distintos modos de transporte para trasladarnos de un lugar a otro en estos espacios públicos de conectividad. Entonces, frente a toda esta discusión, que hay muchas investigaciones que la sustentan, que se valen de esa relación entre género y espacio,
Pues muy lejana queda la idea de pensar que para mejorar la experiencia de las personas en los espacios públicos, pensemos solamente en la separación de los géneros a partir de la segregación, por ejemplo, en los transportes masivos, a partir de unos vagones de uso mixto y de uso restringido, para que las personas pudieran tener una mejor experiencia de viaje. Aunado a esta cuestión, queda muy al lugar mencionar que también esa dicotomía sobre la cual se ha venido pensando aún las ciudades, que tiene que ver con la esfera público-privada, pues tiene que replantearse. ¿Por qué razón? Porque es que ahora las mujeres no nos encontramos en un solo lado de la dicotomía, nos movemos entre las dos esferas. Entonces, la planeación urbana ha mostrado aún mantenerse sosteniendo esa dicotomía tradicional. Frente a estas cuestiones tan importantes a la hora de pensar en los espacios públicos de la ciudad, una estrategia que puede valer la pena y llamar la atención de los planificadores y de los gestores urbanos tendría que tener dos componentes esenciales. Dos componentes esenciales que comiencen a identificar y a reivindicar nuevas miradas de ciudad. Uno de estos componentes tendría que ver con las condiciones contextuales con que contamos en los centros urbanos. Claro, el interés entonces radicaría en que para no sobrepasarnos en la capacidad de carga que las ciudades nos permiten para poder suplirnos de los servicios que necesitamos y de los bienes que necesitamos bajo ese principio de ciudad incluyente, entonces podríamos pensar que la ciudad debería brindarnos esas condiciones. Pero la verdadera estrategia que funcionaría no solo tiene en cuenta este componente. En realidad tendría en cuenta dos componentes. Un componente de orden contextual, pero también un componente de orden educativo. Ese componente de orden educativo tiene que estar articulado con el contextual. Entre los aspectos que vale la pena mencionar que podrían orientar esta estrategia verdadera para mejorar el comportamiento de las personas en los espacios públicos y por lo tanto propiciar condiciones favorables para que los usemos, estarían, por supuesto, la educación de la convivencia, el aprendizaje por las reglas, como para mediar y poder tramitar ciertos comportamientos que se dan a la hora de ocupar los espacios, que por ser públicos, pues una de las características es que nos encontramos precisamente con los desconocidos. Además de este aspecto, vale la pena educar por el respeto del otro. Y cuando digo esto me estoy refiriendo a que, claro, nos podemos valer de ciertas campañas educativas que vayan al fondo de la situación, pero que esto también comience a irradiar en los currículos de los colegios y en los currículos de las universidades. Podríamos tener acompañamiento de unas medidas disuasoras, ¿por qué no las cámaras de vigilancia? Pero entonces, a fin de cuentas, lo que importa es que la planeación tenga en cuenta estos componentes. Las cámaras podrían colaborar, podrían contribuir en algo, pero más que eso es la solidaridad de las personas. Y también que nosotros comencemos a ser formados en la interdependencia de los individuos y con ello podamos garantizar el seguimiento del cumplimiento de unas reglas de convivencia. Entonces, esta cuestión frente a las medidas que pueden ser de orden disuasor y también la censura podría aplicar acá, contribuirían a que entre la comunidad podamos pedir que nuestros pares y los que no son nuestros pares adquieran unos comportamientos que nos permitan a todos, no solo a las mujeres, sino desde ese principio de ciudad incluyente, pues cabrían todas las personas
para que su experiencia en las ciudades sea verdaderamente la que se espera, sea afortunada. Por lo tanto, son estos dos componentes que se proponen para la reivindicación de una mirada de ciudad desde la planificación urbana que tenga en cuenta el principio de la ciudad incluyente y por ende la perspectiva de género sea la que le dé la apertura a los contenidos con que el espacio público cuenta en las ciudades. Desde ese particular, sacarlo de su neutralidad. Muchas gracias.